Sean cordialmente bienvenidos a una nueva edición de nuestro canal de YouTube, Analista Político Latinoamérica y Mundial. Es un verdadero gusto poder compartir con ustedes este espacio dedicado al análisis serio, académico y fundamentado de los principales acontecimientos de la política internacional contemporánea. El tema que abordaremos hoy constituye, sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos más trascendentales del siglo XXI. Nos referimos al conflicto entre Rusia y Ucrania, un enfrentamiento que ha transformado profundamente la seguridad europea, las relaciones entre las grandes potencias y el funcionamiento del sistema internacional. Sin embargo, antes de comenzar, quisiera realizar una precisión muy importante. El análisis que desarrollaremos durante esta hora de transmisión será estrictamente académico e imparcial. Nuestro propósito no será defender posiciones ideológicas, justificar decisiones militares, ni favorecer las narrativas oficiales de alguno de los sectores involucrados. Por el contrario, analizaremos este conflicto desde la perspectiva de las ciencias políticas, utilizando las principales teorías desarrolladas por autores clásicos y contemporáneos, así como investigaciones académicas publicadas entre los años 2021 y 2026. El objetivo será comprender el conflicto, no tomar partido, porque una de las principales responsabilidades de las ciencias políticas consiste precisamente en explicar los procesos políticos mediante evidencia, teoría y análisis crítico. Para desarrollar este estudio hemos organizado la exposición en cuatro grandes bloques temáticos, los cuales pueden observarse en esta presentación. En la primera parte, correspondiente aproximadamente a los primeros 15 minutos, analizaremos los orígenes históricos y las causas estructurales del conflicto. Estudiaremos los antecedentes históricos entre Rusia y Ucrania, el legado de la Unión Soviética, la expansión de la OTAN, los intereses geopolíticos de las grandes potencias, los factores identitarios y los elementos económicos y energéticos que diversos investigadores consideran relevante para comprender el origen de esta confrontación. Posteriormente, en la segunda parte, realizaremos un análisis desde las principales teorías de la ciencia política. Aquí responderemos una pregunta fundamental. ¿Cómo explican los politólogos este conflicto? Revisaremos las interpretaciones ofrecidas por el realismo, el liberalismo, el constructivismo y algunos enfoques contemporáneos como la geopolítica crítica y la teoría de la dependencia. Veremos cómo cada una de estas perspectivas interpreta de manera distinta las causas, el desarrollo y la lógica del conflicto. En la tercera parte nos concentraremos en la situación actual del conflicto hacia el año 2026. Analizaremos la invasión iniciada en febrero de 2022, la evolución de las operaciones militares durante los años posteriores, la situación estratégica actual, la creciente incorporación de drones, inteligencia artificial, guerra electrónica y ciberoperaciones, así como las profundas transformaciones que todo ello ha generado sobre la seguridad europea. Finalmente, durante la cuarta parte, examinaremos las consecuencias políticas, económicas y sociales derivadas del conflicto. Analizaremos cómo la guerra ha afectado la economía internacional, los mercados energéticos, la seguridad alimentaria, las relaciones entre las grandes potencias y la arquitectura del sistema internacional. Asimismo, discutiremos los escenarios que distintos centros de investigación consideran plausibles hacia el año 2027, incluyendo la posibilidad de una guerra prolongada, un alto al fuego, un acuerdo negociado o una nueva escalada del conflicto. Como pueden observar, esta presentación ha sido diseñada siguiendo una secuencia lógica. Primero responderemos por qué ocurrió el conflicto. Luego analizaremos cómo puede explicarse desde las ciencias políticas. Después estudiaremos qué está ocurriendo actualmente. Y finalmente discutiremos cuáles podrían ser sus consecuencias futuras. A lo largo de toda la exposición utilizaremos un enfoque multidisciplinario
que integrará aportes de la ciencia política, las relaciones internacionales, la geopolítica, la economía política internacional y los estudios estratégicos. Nuestro compromiso será mantener permanentemente el rigor académico, la objetividad analítica y el respeto por la evidencia científica disponible. Los invito entonces a acompañarme durante esta hora de análisis para comprender uno de los acontecimientos más complejos e influyentes de la política mundial contemporánea. Sin más preámbulos, comencemos con la primera parte de nuestro análisis. En esta oportunidad desarrollaremos un análisis académico riguroso e imparcial sobre uno de los acontecimientos más importantes de la política internacional contemporánea, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Es importante señalar desde el inicio que este programa no tiene como objetivo defender posiciones ideológicas, justificar acciones militares ni promover narrativas oficiales de ninguna de las partes involucradas. Nuestro propósito será comprender el conflicto desde las ciencias políticas, utilizando herramientas analíticas desarrolladas por autores clásicos y contemporáneos. Analizaremos las causas históricas y estructurales, las explicaciones ofrecidas por distintas teorías políticas, la situación actual hacia el año 2026 y las principales consecuencias que esta guerra está generando para Europa y para el sistema internacional. También revisaremos aportes de autores fundamentales como Thomas Hobbes, Hans Mergendeel, Kenneth Waltz, John Mearsheimer, Robert Quijón, Joseph Nye y Alexander Wang, entre otros. La idea central de esta exposición es comprender por qué se produjo este conflicto, por qué continúa después de varios años y cuáles podrían ser sus efectos futuros. Para comenzar, debemos preguntarnos algo fundamental. ¿Por qué el conflicto entre Rusia y Ucrania ha generado tanta tensión mundial? La respuesta es que estamos frente a un fenómeno que trasciende ampliamente el ámbito regional. No se trata únicamente de una disputa territorial entre dos países vecinos. Estamos observando un conflicto que involucra dimensiones políticas, económicas, militares, energéticas, tecnológicas y geopolíticas. Desde la perspectiva de la ciencia política, esta guerra nos permite analizar cómo interactúan simultáneamente múltiples variables. Por un lado, encontramos factores domésticos relacionados con identidad nacional, liderazgo político, opinión pública y nacionalismo. Por otro lado, observamos factores internacionales vinculados con seguridad, equilibrio de poder, alianzas militares y competencia entre grandes potencias. Además, esta guerra tiene efectos sobre los mercados energéticos, la seguridad alimentaria, la inflación internacional y las relaciones entre Occidente, Rusia y China. Por estas razones, muchos especialistas consideran que el conflicto ruso-ucraniano constituye uno de los acontecimientos más relevantes para comprender la evolución del sistema internacional durante el siglo XXI. Para comprender adecuadamente el conflicto debemos retroceder en el tiempo. Uno de los principales errores en el análisis político consiste en estudiar los acontecimientos actuales sin considerar sus antecedentes históricos. Las relaciones entre Rusia y Ucrania poseen raíces muy profundas. Ambos países comparten elementos históricos vinculados con la antigua Rus de Kiev, una entidad política medieval que suele ser considerada por distintos historiadores como uno de los antecedentes históricos de los pueblos eslavos orientales. Posteriormente, estos territorios experimentaron procesos históricos compartidos dentro del Imperio Ruso y más tarde dentro de la Unión Soviética. Sin embargo, la independencia de Ucrania en 1991, tras la disolución de la Unión Soviética, marcó el inicio de una nueva etapa. A partir de ese momento, Ucrania comenzó a construir una identidad estatal independiente. Al mismo tiempo surgieron debates sobre orientación política, relaciones exteriores, seguridad nacional e identidad cultural.
Mientras algunos sectores defendían una mayor integración con Europa Occidental, otros mantenían vínculos históricos, culturales y económicos más estrechos con Rusia. Esas diferencias fueron generando tensiones políticas que se profundizarían con el paso del tiempo. Uno de los temas más debatidos en la literatura académica contemporánea es la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocida como OTAN. Después del fin de la Guerra Fría, numerosos países de Europa Central y Europa Oriental decidieron incorporarse a esta alianza militar. Desde la perspectiva occidental, esta ampliación respondió a decisiones soberanas adoptadas libremente por dichos estados. Según esta visión, cada país tiene derecho a elegir sus propias alianzas y mecanismos de seguridad. Sin embargo, desde la perspectiva rusa, la expansión progresiva de la OTAN fue interpretada de manera diferente. Muchos estrategas rusos consideraron que el acercamiento de una alianza militar occidental hacia sus fronteras representaba un desafío para su seguridad nacional. Aquí aparece un concepto fundamental de la ciencia política y las relaciones internacionales: el dilema de seguridad. Este concepto sostiene que una medida adoptada por un Estado para aumentar su seguridad puede ser percibida por otro Estado como una amenaza. Como consecuencia, ambos incrementan sus capacidades defensivas, produciendo una espiral de desconfianza. Ese debate continúa siendo uno de los principales puntos de discusión académica sobre las causas profundas del conflicto. El año 2014 representa un momento decisivo para comprender la evolución posterior de la guerra. Durante ese año ocurrieron las protestas conocidas como Euromaidán, que generaron importantes cambios políticos en Ucrania. Tras estos acontecimientos se produjo la salida del presidente Víctor Yanukovych. Poco después, Rusia tomó control de Crimea y procedió a su anexión. Desde la perspectiva de Ucrania y de gran parte de la comunidad internacional occidental, esta acción fue considerada una violación de la soberanía ucraniana y del derecho internacional. Por otro lado, las autoridades rusas argumentaron que actuaban para proteger intereses estratégicos y poblaciones rusófonas presentes en la región. Independientemente de las interpretaciones existentes, el resultado político fue claro: las relaciones entre Rusia y Ucrania experimentaron un deterioro acelerado. Además, comenzaron enfrentamientos en la región del Donbass, donde grupos separatistas prorrusos y fuerzas ucranianas mantuvieron un conflicto prolongado. Muchos especialistas consideran que entre 2014 y 2022 se desarrolló una etapa de escalada progresiva, que finalmente desembocaría en la invasión a gran escala iniciada en febrero de 2022. Por ello, Crimea constituye el principal punto de inflexión para comprender la transición desde una crisis regional hacia una guerra de dimensiones internacionales. Llegamos ahora a una de las partes más importantes de nuestro análisis, para comprender por qué se producen las guerras. Los politólogos han desarrollado diversas teorías explicativas. La primera de ellas es el realismo político, probablemente la corriente más influyente dentro del estudio de la política internacional. Las raíces intelectuales del realismo pueden encontrarse en autores clásicos como Tucídides, quien analizó la guerra del Peloponeso hace más de 2000 años. Posteriormente encontramos aportes de Nicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes y en el siglo XX, Hans Mergendeel y Kenneth Waltz. ¿Qué plantea el realismo? Fundamentalmente sostiene que el sistema internacional es anárquico. Eso no significa caos absoluto. Significa que no existe una autoridad superior a los estados capaz de garantizar completamente su seguridad. En consecuencia, cada estado debe protegerse por sí mismo. Desde esta perspectiva, la supervivencia constituye el objetivo principal de cualquier estado. Los gobiernos buscan maximizar su seguridad porque consideran que su existencia
podría verse amenazada por otros actores. Por ello, conceptos como poder, capacidad militar, influencia estratégica y equilibrio de fuerzas ocupan un lugar central en la teoría realista. Aplicando esta lógica al conflicto entre Rusia y Ucrania, los realistas argumentan que debemos analizar cómo cada actor percibe su seguridad y cuáles son sus intereses estratégicos. Para el realismo, los conflictos no surgen necesariamente por maldad o irracionalidad. Muchas veces aparecen porque distintos estados intentan proteger sus propios intereses en un entorno caracterizado por la incertidumbre. Desde esta perspectiva, comprender las percepciones de amenaza resulta tan importante como analizar las acciones concretas de los gobiernos. Uno de los conceptos más importantes derivados del realismo es el llamado dilema de seguridad. Este concepto nos ayuda a entender cómo pueden surgir conflictos incluso cuando ningún actor desea inicialmente una guerra. Imaginemos la siguiente situación. Un Estado decide aumentar sus capacidades militares porque considera que necesita protegerse. Compra nuevos sistemas de defensa, moderniza sus fuerzas armadas, fortalece alianzas internacionales. Desde su propia perspectiva, estas medidas son defensivas. Sin embargo, otro Estado puede interpretar exactamente las mismas acciones como una amenaza. Como respuesta, también incrementa sus capacidades militares. El resultado es una espiral de desconfianza mutua. Cada actor cree estar actuando defensivamente, pero ambos terminan aumentando la percepción de amenaza. Numerosos especialistas consideran que este mecanismo estuvo presente en las relaciones entre Rusia y Occidente durante las últimas décadas. La expansión de alianzas militares, el despliegue de capacidades estratégicas y las percepciones divergentes sobre la seguridad regional contribuyeron a profundizar la desconfianza. Es importante destacar que el dilema de seguridad no implica necesariamente que alguno de los actores tenga razón absoluta. Lo que intenta explicar es cómo las percepciones pueden generar dinámicas de confrontación, incluso cuando los objetivos declarados son defensivos. Por esta razón, el dilema de seguridad continúa siendo una herramienta fundamental para comprender las tensiones que precedieron a la guerra. Dentro de los académicos contemporáneos, uno de los autores más citados en el debate sobre Ucrania es John Mearsheimer. Mearsheimer es profesor de la Universidad de Chicago y uno de los principales representantes del denominado realismo ofensivo. Su planteamiento central sostiene que las grandes potencias son extremadamente sensibles a los acontecimientos que ocurren cerca de sus fronteras. Según esta perspectiva, los estados poderosos buscan evitar que posibles adversarios incrementen su influencia en regiones consideradas estratégicas. Mearsheimer argumentó durante años que Rusia percibía determinadas dinámicas geopolíticas como amenazas a su seguridad. Por ello consideró que el deterioro de las relaciones entre Rusia y Occidente no podía analizarse únicamente desde una dimensión ideológica o moral. Debía entenderse también como un problema de competencia estratégica. Sin embargo, es muy importante realizar una precisión académica. Explicar no significa justificar. Cuando un politólogo analiza las causas de un conflicto, no está necesariamente aprobando las acciones realizadas por alguno de los actores involucrados. La función de la ciencia política consiste en comprender fenómenos complejos mediante herramientas analíticas rigurosas. Por ello, el aporte de Mearsheimer resulta relevante porque permite entender cómo ciertos sectores del pensamiento realista interpretan el origen y la evolución del conflicto. Frente al realismo, encontramos otra gran tradición teórica, el liberalismo. Autores como Robert Kahn
y Joseph Neal han desarrollado enfoques que destacan la importancia de la cooperación internacional. Según el liberalismo, los estados no están condenados inevitablemente al conflicto. Existen mecanismos capaces de reducir tensiones y generar incentivos para la cooperación. Entre ellos destacan las instituciones internacionales, las organizaciones multilaterales, la diplomacia, la interdependencia económica, las normas compartidas. Desde esta perspectiva, la guerra entre Rusia y Ucrania puede interpretarse como un fracaso de los mecanismos de cooperación existentes. Las instituciones internacionales no lograron impedir la escalada. Los canales diplomáticos resultaron insuficientes. Los acuerdos previos no consiguieron generar confianza duradera. El liberalismo también destaca que la creciente interdependencia económica no necesariamente elimina los conflictos políticos. Durante años existieron importantes vínculos económicos entre Rusia y Europa. Sin embargo, dichos vínculos no fueron suficientes para evitar la confrontación. Esta observación ha generado un intenso debate académico sobre los límites de la cooperación internacional en contextos de elevada rivalidad estratégica. Una tercera perspectiva muy importante es el constructivismo. Su principal representante es Alexander Welt. A diferencia del realismo y del liberalismo, el constructivismo enfatiza el papel de las ideas, las identidades y las percepciones colectivas. Según esta teoría, los conflictos no dependen únicamente de factores materiales, como ejércitos, economía o recursos. También influyen las creencias compartidas y las interpretaciones de la realidad. Por ejemplo, ¿cómo se define una nación? ¿Qué significa pertenecer a determinada comunidad política? ¿Cómo se interpreta el pasado histórico? ¿Qué símbolos son considerados fundamentales para la identidad nacional? Estas preguntas pueden parecer abstractas, pero tienen profundas consecuencias políticas. En el caso de Rusia y Ucrania, observamos narrativas históricas distintas. Existen interpretaciones diferentes sobre la historia compartida, la identidad nacional y el significado de determinados acontecimientos históricos. El constructivismo sostiene que estas diferencias no son simples detalles culturales. Pueden influir directamente en las decisiones políticas y en la forma en que los actores perciben amenazas y oportunidades. Por ello, comprender el conflicto requiere analizar no solo intereses estratégicos, sino también identidades, discursos y representaciones colectivas. Finalmente, debemos incorporar una dimensión frecuentemente subestimada, la política interna. Las guerras no solo transforman relaciones internacionales, también afectan profundamente las dinámicas políticas domésticas. Uno de los conceptos más relevantes aquí es el nacionalismo. El nacionalismo puede fortalecer la cohesión social durante periodos de crisis, puede generar solidaridad colectiva, puede incrementar la movilización ciudadana y puede influir sobre la legitimidad de los gobiernos. Numerosas investigaciones recientes han estudiado el denominado efecto Rally Around the Flag. Este concepto describe la tendencia de ciertos sectores de la población a incrementar temporalmente su apoyo a los líderes nacionales durante situaciones de conflicto externo. La percepción de amenaza puede fortalecer sentimientos de unidad nacional. Sin embargo, estos efectos no son necesariamente permanentes. También pueden surgir tensiones relacionadas con costos económicos, pérdidas humanas y desacuerdos políticos. Desde la ciencia política, resulta fundamental comprender cómo interactúan simultáneamente factores domésticos e internacionales. La guerra entre Rusia y Ucrania no puede explicarse exclusivamente desde la geopolítica, ni exclusivamente desde la política interna. Es el resultado de múltiples variables que operan en distintos niveles de análisis. Por ello,
Una comprensión rigurosa del conflicto exige integrar perspectivas históricas, estratégicas, institucionales, identitarias y domésticas. Con esta base teórica estamos ahora en condiciones de analizar la evolución concreta de la guerra desde 2022 hasta la situación actual hacia el año 2026. Llegamos ahora al acontecimiento que transformó completamente la naturaleza del conflicto. El 24 de febrero de 2022, Rusia inició una operación militar a gran escala sobre territorio ucraniano. Más allá de las interpretaciones políticas existentes, este hecho constituye uno de los eventos más importantes de la política internacional del siglo XXI. La invasión modificó radicalmente la arquitectura de seguridad europea, construida después de la Guerra Fría. Durante décadas, muchos especialistas consideraban improbable una guerra convencional de gran magnitud entre estados europeos. Sin embargo, los acontecimientos de 2022 demostraron que los conflictos interestatales de alta intensidad continúan siendo una realidad del sistema internacional. Desde el punto de vista político, la invasión produjo múltiples consecuencias inmediatas. En primer lugar, generó una fuerte reacción internacional. Numerosos gobiernos condenaron la intervención militar. Diversas organizaciones internacionales debatieron mecanismos de respuesta. Asimismo, se implementaron amplios paquetes de sanciones económicas contra Rusia. En segundo lugar, se incrementó considerablemente el apoyo político, económico y militar a Ucrania. Diversos países occidentales comenzaron a proporcionar asistencia financiera, entrenamiento militar, equipamiento defensivo y apoyo tecnológico. En tercer lugar, la guerra provocó una profunda polarización internacional. Algunos actores adoptaron posiciones claramente alineadas con Ucrania, otros mantuvieron posiciones más ambiguas y algunos buscaron preservar márgenes de autonomía estratégica. Desde la ciencia política, este acontecimiento representa una crisis simultánea de soberanía, seguridad y gobernanza internacional. También demuestra que el uso de la fuerza militar continúa siendo una herramienta utilizada por los estados para perseguir objetivos políticos y estratégicos. Por ello, la invasión de 2022 constituye el punto de partida para comprender la dinámica actual del conflicto. Una vez iniciada la invasión, la guerra experimentó diversas etapas. Durante los primeros meses observamos operaciones militares de gran movilidad. Existían expectativas sobre posibles avances rápidos y cambios acelerados en el terreno. Sin embargo, la realidad fue mucho más compleja. La resistencia ucraniana, el apoyo internacional y las dificultades operativas transformaron rápidamente la naturaleza del conflicto. A medida que transcurrieron los años, la guerra evolucionó hacia una lógica de desgaste prolongado. Este concepto es muy importante. Una guerra de desgaste es aquella en la que la capacidad de resistir en el tiempo se vuelve tan importante como las victorias tácticas inmediatas. En este tipo de conflictos, los factores militares se combinan con variables económicas, industriales, tecnológicas y sociales. La capacidad de producir armamento, la disponibilidad de recursos financieros, la resiliencia de la población, la sostenibilidad política interna. Todos estos elementos adquieren enorme relevancia. Entre 2023 y 2026 también observamos una creciente sofisticación tecnológica. Los drones comenzaron a desempeñar funciones cada vez más importantes. Las capacidades de vigilancia aumentaron significativamente. La guerra electrónica adquirió protagonismo y las operaciones de información se convirtieron en una dimensión permanente del conflicto. Por ello, muchos especialistas consideran que la guerra entre Rusia y Ucrania representa una combinación de guerra convencional, guerra tecnológica, guerra híbrida y competencia estratégica prolongada. Esta evolución convierte al conflicto en un caso de estudio fundamental para comprender las transformaciones contemporáneas de la guerra.
Ahora, debemos preguntarnos, ¿cuál es la situación militar hacia el año 2026? La respuesta más prudente desde una perspectiva académica es que en ninguna de las partes ha alcanzado una victoria decisiva. Esta observación resulta fundamental. Las guerras prolongadas suelen caracterizarse precisamente por la dificultad para obtener resultados concluyentes. Ambos actores continúan enfrentando importantes desafíos. Por un lado, existen elevados costos humanos. Por otro lado, los gastos económicos y militares continúan acumulándose. Además, la duración prolongada del conflicto genera presión sobre las instituciones políticas, las economías nacionales y la opinión pública. Desde la perspectiva realista, la persistencia de la guerra puede explicarse porque ambos actores consideran que sus intereses fundamentales continúan en juego. Ninguno percibe que una retirada completa constituya una opción aceptable. Al mismo tiempo, tampoco existen condiciones evidentes para una victoria rápida y definitiva. Esto genera una situación que algunos analistas describen como equilibrio de desgaste. Es decir, una condición en la cual ninguna de las partes logra imponer plenamente sus objetivos, pero tampoco está dispuesta a abandonar la confrontación. Desde el punto de vista de la ciencia política, este tipo de escenario suele dificultar enormemente los procesos de negociación. Cuando los actores creen que aún pueden mejorar su posición futura, los incentivos para alcanzar acuerdos tienden a disminuir. Por ello, la situación militar hacia 2026 continúa caracterizándose por elevados niveles de incertidumbre estratégica. Uno de los aspectos más fascinantes para los investigadores contemporáneos es la revolución tecnológica observable en esta guerra. Muchos especialistas consideran que el conflicto entre Rusia y Ucrania está redefiniendo la manera en que entendemos los enfrentamientos armados del siglo XXI. Tradicionalmente, la tensión se concentraba en tanques, aviones, buques y sistemas de artillería. Aunque estos elementos siguen siendo importantes, han surgido nuevas capacidades que transforman el campo de batalla. Los drones constituyen quizás el ejemplo más visible. Estas plataformas permiten reconocimiento, vigilancia, identificación de objetivos e incluso ataque de precisión. Además, pueden operar con costos relativamente menores en comparación con algunos sistemas tradicionales. Otro elemento fundamental es la inteligencia artificial. Si bien todavía existen debates sobre sus límites y alcances, diversas aplicaciones ya contribuyen al procesamiento de información, análisis de imágenes, identificación de patrones y apoyo a la toma de decisiones. También debemos mencionar la guerra electrónica, interferir comunicaciones, alterar sistemas de navegación, proteger redes de información. Todo ello forma parte de la competencia tecnológica contemporánea. A esto se suma la dimensión cibernética. Las infraestructuras digitales se han convertido en objetivos estratégicos de enorme importancia. Desde una perspectiva politológica, estos cambios plantean interrogantes fundamentales. ¿Cómo transformará la tecnología el equilibrio de poder? ¿Cómo afectará la inteligencia artificial a las decisiones militares? ¿Qué implicaciones tendrán estas innovaciones para la seguridad internacional futura? La guerra entre Rusia y Ucrania se ha convertido en un laboratorio donde muchas de estas preguntas comienzan a recibir respuestas preliminares. Llegamos ahora a una de las consecuencias más importantes del conflicto, la transformación de la seguridad europea. Durante décadas, gran parte de Europa construyó su estrategia sobre la premisa de que una guerra convencional de gran escala era poco probable. Las prioridades se orientaban hacia cooperación económica, integración regional e interdependencia. Sin embargo, la invasión de 2022 modificó profundamente estas percepciones. Numerosos países europeos
comenzaron a incrementar sus presupuestos de defensa, se aceleraron programas de modernización militar, las alianzas de seguridad adquirieron nueva relevancia y surgieron debates sobre autonomía estratégica europea. Otro aspecto fundamental es la cuestión estratégica. Durante años, diversos países europeos mantuvieron importantes niveles de dependencia respecto a recursos estratégicos procedentes de Rusia. La guerra impulsó procesos de diversificación energética y búsqueda de proveedores alternativos. Desde la perspectiva institucionalista, observamos también un fortalecimiento de mecanismos de cooperación en materia de defensa. Cuando los estados perciben amenazas compartidas, suelen aumentar los incentivos para coordinar acciones colectivas. Además, la guerra reabrió debates sobre disuasión, equilibrio de poder y seguridad colectiva que muchos consideraban propios de etapas históricas anteriores. Por ello, numerosos especialistas sostienen que la arquitectura de seguridad europea posterior a la Guerra Fría ha experimentado una transformación profunda. La gran pregunta para los próximos años será determinar si estos cambios representan ajustes temporales o el inicio de una nueva etapa histórica en la política europea. Y precisamente para comprender esa posible nueva etapa, debemos analizar ahora las consecuencias políticas, económicas y sociales de largo plazo, así como los escenarios futuros que podrían desarrollarse durante los próximos años. Llegamos ahora al análisis de las consecuencias del conflicto y comenzaremos por una dimensión que afecta directamente a millones de personas en todo el mundo, la economía internacional. Frecuentemente pensamos que las guerras afectan únicamente a los países involucrados. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. En un mundo altamente globalizado, los conflictos internacionales generan efectos que se extienden mucho más allá de las fronteras donde ocurren los enfrentamientos. La guerra entre Rusia y Ucrania constituye un claro ejemplo de este fenómeno. Desde el inicio del conflicto se observaron importantes perturbaciones en los mercados energéticos internacionales. Rusia ha sido históricamente uno de los principales exportadores de petróleo, gas natural y diversos recursos estratégicos. Las sanciones económicas, las restricciones comerciales y la incertidumbre geopolítica generaron importantes alteraciones en los precios de la energía. Como consecuencia, numerosos países experimentaron aumentos en costos de producción, transporte y consumo. A ello se sumó el impacto sobre los mercados alimentarios. Tanto Rusia como Ucrania desempeñan un papel importante en la producción y exportación de cereales, fertilizantes y otros productos agrícolas. Cuando surgen dificultades en esta cadena de suministro, los efectos pueden sentirse incluso en regiones muy alejadas del conflicto. Desde la ciencia política y la economía política internacional, este fenómeno demuestra la profunda interdependencia existente entre los estados. Las decisiones adoptadas en una región pueden producir consecuencias económicas globales. También observamos procesos de reorganización. También observamos procesos de reorganización de cadenas de suministro. Muchas empresas comenzaron a replantear estrategias de producción, transporte y abastecimiento. La búsqueda de resiliencia económica se convirtió en una prioridad para gobiernos y actores privados. Por ello, una de las principales lecciones de este conflicto es que la seguridad económica y la seguridad internacional se encuentran cada vez más interconectadas. Además de sus efectos económicos, la guerra ha producido importantes transformaciones políticas a escala global.
Desde una perspectiva politológica, uno de los principales resultados ha sido la aceleración de procesos de reconfiguración internacional que ya se encontraban en marcha. Durante las últimas décadas, numerosos especialistas debatían sobre la transición hacia un sistema internacional más multipolar. La guerra ha intensificado estas discusiones. Observamos un fortalecimiento de algunas alianzas tradicionales, pero también observamos la aparición de nuevas dinámicas estratégicas. Estados Unidos continúa desempeñando un papel central en el apoyo político y militar a Ucrania. China ha procurado mantener una posición compleja, intentando equilibrar intereses económicos, estratégicos y diplomáticos. Diversos países del denominado sur global han adoptado posturas más heterogéneas, evitando en muchos casos alineamientos absolutos. Desde la ciencia política, esto demuestra que el sistema internacional contemporáneo es considerablemente más complejo que durante la Guerra Fría. No existe una simple división binaria entre dos bloques perfectamente definidos. Por el contrario, observamos múltiples actores persiguiendo intereses diversos. Otra consecuencia importante es la revitalización de debates sobre soberanía, integridad territorial y uso legítimo de la fuerza. Las organizaciones internacionales han enfrentado importantes desafíos para responder eficazmente a una crisis de esta magnitud. Esto ha generado nuevas discusiones sobre gobernanza global y reforma institucional. En términos generales, el conflicto está contribuyendo a redefinir relaciones de poder, prioridades estratégicas y mecanismos de cooperación internacional. Sin embargo, ninguna dimensión del conflicto resulta tan importante como su impacto humano. Las estadísticas militares y los indicadores económicos son relevantes, pero detrás de cada cifra existen personas, familias y comunidades afectadas. Las guerras generan profundas transformaciones sociales. Millones de personas han experimentado desplazamientos internos o migraciones internacionales. Numerosas familias han debido abandonar sus hogares. Miles de niños y jóvenes han visto alteradas sus trayectorias educativas. Las consecuencias psicológicas también son significativas. Las experiencias traumáticas asociadas a conflictos prolongados pueden generar efectos que persisten durante décadas. Además, las guerras modifican estructuras demográficas, cambian patrones de movilidad, transforman mercados laborales y afectan sistemas de salud y bienestar social. Desde la perspectiva de las políticas públicas, la reconstrucción posterior a una guerra representa un desafío extraordinario complejo. Reconstruir infraestructura física requiere recursos y planificación, pero reconstruir tejido social, confianza comunitaria e instituciones suele demandar periodos mucho más prolongados. La ciencia política contemporánea enfatiza cada vez más la importancia de analizar las consecuencias humanas de los conflictos, porque en última instancia el objetivo de la política debería consistir en mejorar las condiciones de vida de las personas y no únicamente en gestionar relaciones de poder entre estados. Por ello, cualquier evaluación rigurosa del conflicto debe reconocer la enorme dimensión humana involucrada. Llegamos ahora a una pregunta inevitable. ¿Qué podría ocurrir durante los próximos años? Como siempre ocurre en ciencia política, debemos actuar con prudencia. Las ciencias sociales pueden identificar tendencias y escenarios plausibles, pero no predecir el futuro con absoluta certeza. Actualmente podemos identificar varios escenarios posibles. El primer escenario es la continuación de una guerra de desgaste prolongada. En este caso, ninguno de los actores lograría una victoria decisiva y el conflicto continuaría desarrollándose durante varios años más. Muchos analistas consideran que este sigue siendo uno de los escenarios más probables.
El segundo escenario sería un alto al fuego temporal. Las hostilidades disminuirían significativamente, pero sin resolver completamente las causas profundas del conflicto. En este caso podría surgir una situación de conflicto congelado o parcialmente estabilizado. El tercer escenario contempla algún tipo de acuerdo político negociado. Para que ello ocurra serían necesarias complejas negociaciones diplomáticas, garantías de seguridad y mecanismos de implementación aceptables para las partes involucradas. Sin embargo, alcanzar tales condiciones resulta extremadamente difícil. Finalmente, existe la posibilidad de nuevas escaladas. Las dinámicas internacionales son cambiantes y siempre existen riesgos asociados a errores de cálculo, transformaciones políticas internas o acontecimientos imprevistos. Desde la ciencia política, la principal conclusión es que la incertidumbre continuará siendo una característica central del escenario internacional relacionado con este conflicto. Llegamos al final de nuestro análisis y me gustaría concluir destacando 5 ideas fundamentales. Primera conclusión. El conflicto entre Rusia y Ucrania no puede explicarse mediante una única causa. Las explicaciones simplistas suelen ser insuficientes para comprender fenómenos complejos. Segunda conclusión. Factores históricos, geopolíticos, estratégicos, identitarios e institucionales interactúan simultáneamente. Por ello resulta necesario utilizar enfoques multidimensionales. Tercera conclusión. Las principales teorías de la ciencia política ofrecen interpretaciones complementarias. El realismo nos ayuda a comprender la importancia de la seguridad y el poder. El liberalismo destaca el papel de las instituciones y la cooperación. El constructivismo enfatiza las identidades, ideas y narrativas. Y los estudios sobre nacionalismo permiten analizar dinámicas políticas internas. Cuarta conclusión. La guerra ha transformado profundamente la seguridad europea y ha acelerado cambios importantes dentro del sistema internacional. Muchas de esas transformaciones continuarán influyendo sobre la política mundial durante los próximos años. Quinta conclusión. Hacia el año 2026 no existe evidencia concluyente de una solución definitiva e inmediata. La evolución futura dependerá de múltiples variables políticas, militares, económicas y diplomáticas. Finalmente, quisiera compartir una reflexión más amplia. La función de las ciencias políticas no consiste en promover propaganda, ni en reproducir discursos ideológicos. Su propósito es comprender rigurosamente los procesos políticos mediante un análisis crítico, evidencia empírica y reflexión académica. Comprender un conflicto no significa justificarlo. Comprender un conflicto significa identificar sus causas, analizar sus dinámicas y evaluar sus consecuencias. Solo a partir de ese conocimiento es posible contribuir a la construcción de soluciones más racionales, más sostenibles y más humanas. Estimadas amigas y estimados amigos, hemos llegado al final de este análisis académico sobre las causas, la situación y las consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania hacia el año 2026. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado durante esa transmisión. Gracias por dedicar parte de su tiempo a reflexionar sobre uno de los temas más relevantes de la política internacional contemporánea. Espero que este análisis haya contribuido a comprender mejor la complejidad de este conflicto desde una perspectiva estrictamente académica, sustentada en las ciencias políticas y en la investigación científica, procurando siempre mantener la objetividad, el pensamiento crítico y el respeto por la evidencia. Mi agradecimiento muy especial a todos nuestros suscriptores, quienes con su apoyo hacen posible que este canal continúe creciendo y produciendo contenido especializado sobre ciencia política.
relaciones internacionales, geopolítica y seguridad internacional. Su confianza nos motiva a seguir investigando, estudiando y compartiendo análisis cada vez más rigurosos y mejor fundamentados. Y si es la primera vez que visitas nuestro canal, te invito cordialmente a formar parte de esta comunidad académica. Suscríbete al canal de YouTube Analista Político Latinoamérica y Mundial. Al suscribirte encontrarás análisis permanentes sobre los principales acontecimientos políticos de América Latina y del mundo, explicados desde una perspectiva científica, objetiva e imparcial. Además, activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo análisis. Si este contenido te resultó útil, te agradeceré mucho que dejes un me gusta. Compartas este video con otras personas interesadas en la política internacional y escribas tu opinión en la sección de comentarios. Me interesa conocer tus reflexiones, tus preguntas y los temas que te gustaría que abordaríamos en futuras transmisiones. Recuerda que el diálogo respetuoso y fundamentado fortalece el pensamiento crítico y enriquece el debate democrático. Finalmente, quiero dejarles una reflexión. Las ciencias políticas no existen para decirnos qué debemos pensar, existen para proporcionarnos herramientas que nos permitan comprender mejor la realidad, analizar críticamente los acontecimientos y construir nuestras propias conclusiones a partir de la evidencia. En un mundo cada vez más complejo, comprender la política internacional es también comprender cómo se configuran las decisiones que afectan la paz, la seguridad, el desarrollo y el futuro de nuestras sociedades. Muchas gracias por su compañía, por su confianza y por formar parte de esta comunidad. Eso fue Analista Político Latinoamérica y Mundial. Les envío un cordial saludo y los espero en nuestro próximo análisis. Hasta la próxima.